Este es el título de esta enseñanza de esta tarde, aprovechando bien el tiempo, y vamos primeramente a Efesios 5, 15 al 17. Aleluya. Efesios 15, 5 al 17. Amén. Aleluya. Aleluya. Cuando lo tengan, por favor, confírmenme con un amén. Amén, amén. Amén. Aleluya. Entonces hoy es aprovechando bien el tiempo, es la enseñanza de esta tarde. Amén. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aleluya. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre, en esta tarde, Señor Dios mío, coloco este momento en tu presencia, Padre. Coloco mi vida, Señor, en tus manos, Padre. Te ruego, Señor, que en esta tarde tú hables a cada corazón, mi Rey. Necesitamos de ti, Señor. Cada vez que venimos a escuchar tu palabra, Señor, son tesoros, Padre, que podemos encontrar, mi Rey, en tu palabra. Y en esta tarde, Señor, te rogamos, Señor, que tú nos hables por medio de tu preciosa palabra. Que tú nos enseñes, Dios, cómo aprovechar bien el tiempo, Rey. Porque tu misma palabra lo dice, porque los días son malos. Padre, te pedimos, Señor, que esta palabra, Dios, nos llegue y la tengamos en la tabla de nuestro corazón, y que seamos hacedores de tu palabra más que solo oidores, Padre. Te rogamos, mi Dios, mi Salvador, que seas tú redarguyendo nuestros corazones, enseñándonos y llevándonos a toda verdad, porque tenemos a tu Santo Espíritu, Señor, y por Él nos guía, Señor, a toda verdad. Padre, te rogamos, Señor, que nos hables esta tarde, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén, mis amados. Bueno, es cierto, dice la palabra, y cuando dice ahí en Efesios 5, dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días no son fáciles. Aleluya. Dice, aleluya, dice: mirad pues con diligencia, mirad pues con exactitud, mirad pues con rigurosidad. Dice, mirad pues, ¿cierto? Cuando el Señor nos dice mirad pues, Él nos está hablando a nosotros como hijos de Él, como hijos de Dios. Mirad pues con diligencia. Sabemos que cuando decimos diligencia, quiere decir que es una persona sabia. Cuando uno es diligente, es una persona que busca lo bueno, que hace lo bueno. Por eso dice, mirad pues con diligencia. Y cuando dice diligencia, quiere decir más de lo que me piden. En cada paso de nuestras vidas debemos meditar cómo andamos según los preceptos de Dios. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Porque nosotros como hijos de Dios hemos escuchado la palabra muchas veces, y el Señor nos dice, miremos cómo andemos. Y ahí en el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Sabemos que el necio hace lo que no le agrada a Dios. Y el Señor nos dice, no andemos como necios, sino andemos como sabios, con esa sabiduría que viene de lo alto, mis amados. Entonces, cuando el Señor nos dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mis amados, aprovechando bien el tiempo. Es preciso lo que está sucediendo en estos tiempos. Realmente el mundo entero no está aprovechando realmente el tiempo como debe ser, porque el mundo los está absorbiendo, el mundo está atrayendo. El mundo, ¿qué hace?
El mundo atrae, porque el mundo parece ser bonito y atrae, realmente es impresionante cómo es que el mundo ofrece cosas tan bonitas, tan lindas, pero finalmente, ¿cuál es el fin de todo ello? ¿Verdad? Pero cuando dice el Señor, aprovechando bien el tiempo, mis amados, es importante entender que cuando Dios nos dice, aleluya, cuando el Señor dice que aprovechemos bien el tiempo, busquemos de Dios. Mis amados, estos momentos son importantísimos porque todo esto que nosotros aprendemos aquí nos queda en nuestro corazón. Y dice que lo que hay en el corazón habla la boca. Y cuando aprendemos estos tesoros, así mismo van a quedar acá. Y cuando vamos a actuar, entonces nosotros recordamos la palabra. Entonces, por eso es importante buscar de Dios. Por eso es importante venir. Por eso es importante conocer a Dios. No solamente es conocer, no es solamente conocer la palabra, sino conocer a Dios, que es lo que el ser humano le hace falta, conocer a Dios, conocer tantas cosas, conocer sus atributos, conocer toda la esencia que es Dios, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y dice que no como necios. El necio conoce de Dios, pero no vive, mientras que el sabio conoce y vive en el camino del Señor. El necio conoce, pero no vive la palabra. Dice el Señor, no como necios, sino como sabios. Cuando estemos haciendo cosas que no le agradan a Dios, recordemos que somos necios cuando no hacemos la voluntad de Dios. Y el Señor nos dice porque nos ama, no como necios, sino como sabios. Amén. Aleluya. Dice que el necio no sabe cuál es la voluntad de Dios, porque el necio no sabe. El sabio la conoce y la vive porque tiene una relación íntima con el Espíritu Santo. Nosotros como cristianos sabemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y como Él vive dentro de nosotros, cuando pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye. Y cuando Él nos redarguye, nos apartamos del pecado. Aleluya. Entonces dice el Señor que nosotros como cristianos nos debemos identificar por la manera de conducirnos, por la manera de actuar, por la manera de vivir. Nuestra conducta debe ser intachable, nuestra conducta debe ser transparente, así que no nos esté viendo, así que nos esté viendo, porque muchas veces decimos, no, pero es que voy a portarme bien aquí porque acá me ven. No importa si nadie nos ve, Dios lo ve todo. Amén. El Señor lo ve todo. Y a Dios no lo podemos engañar. Amén. Entonces nosotros como cristianos nos debemos de tener esa conducta intachable, esa conducta transparente, y es importante sabernos expresar, mis amados. Porque nosotros cuando nos expresamos, yo creo que casi todos nosotros por un momento hemos visto que nos identificamos, tenemos un chip, tenemos ese chip que cuando alguien habla con nosotros dicen, este como que es cristiano, este como que es temeroso de Dios, porque nosotros hablamos diferente. No somos como el mundo, mis amados, y gloria a Dios por ello. Tenemos ese sello, tenemos el sello del Espíritu Santo, somos esos hijos apartados. Amén. Quiero que vayamos por un momentico a 2 de Timoteo 3:1. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. 2 de Timoteo 3:1. Aleluya. Si alguien lo tiene. Aleluya. Amén. Amén. Dice la palabra. ¿Y por qué el Señor nos dice que aprovechemos bien el tiempo? Vamos a leer lo que el Señor, por medio del apóstol Pablo, le decía a Timoteo. Decía, también debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice, el Señor le hablaba al apóstol Pablo le hablaba a Timoteo por medio del apóstol Pablo. Y él le decía, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué le decía esto, mis amados? ¿Por qué le decía que en los postreros tiempos iban a venir tiempos peligrosos? Porque el ser humano, lo que estamos mirando y estamos viviendo hoy, mis amados, el ser humano realmente vive en este momento en una condición realmente de ensimismamiento. El ser humano, dolorosamente, la palabra lo dice. Ahí donde estamos en 2 de Timoteo, vamos a mirarlo desde el 1 hasta el 4, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecibles de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El Señor por eso lo dejó escrito, porque dijo en los postreros tiempos. Cuando dice aquí en estos postreros tiempos es ahorita que vendrán todas estas cosas, que los hombres serán ávaros. Cuando dice ávaros está hablando de la avaricia. La avaricia es un sentimiento de pecado en nuestra carne pecaminosa y realmente está presente, está latente en muchas vidas. Y cuando habla de codicia, una de las cosas que el Señor le advertía por medio del apóstol Pablo a Timoteo era que en los postreros tiempos vendría la gente el amor al dinero, la avaricia. Y quiero que lo veamos ahí en 1 de Timoteo 6:10. Aleluya. Aleluya. 1 de Timoteo 6:10. Aleluya. Amén. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí no le está hablando a la persona del mundo, aquí está hablando a los hijos de Dios, porque dice que lo vamos a volver a leer, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Acá está hablando acerca de los hijos de Dios que codiciando el dinero se han extraviado, han hecho cosas que no le agradan a Dios. Por eso el Señor dijo que uno de los males, dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que sea pecado tener dinero, mis amados, no, pero lo que sí es pecado es amar el dinero más que cualquier cosa en esta vida. Y tanto así que todos aquellos hombres, dice, se extraviaron por la codicia, se extraviaron de la fe, han hecho cosas que no le agradan a Dios, han hecho negocio aún con la fe, han hecho negocio aún con las cosas de Dios. Y dice ahí en la última parte, y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, mis amados, es importante tener en cuenta que la avaricia es un pecado imperdonable, es un pecado que todas aquellas personas que tienen avaricia en su corazón aún mienten, aún fingen una fe falsa. ¿Para qué? Para alcanzar dinero, para alcanzar sus propósitos. Por eso dice que hacen mercadería con palabras fingidas, lo dice la palabra. Dicen ahí, si quieren, veámoslo ustedes mismos, 2 de Pedro 2, 1 al 3. Aleluya. Aleluya. Amén. 2 de Pedro 2, 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros. Cuando dice falso quiere decir que mentiras, hacen cosas que no son verdaderas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice, harán mercadería, harán negocio de las cosas de Dios, mis amados. Por eso dice que, aquí dice, en los postreros tiempos, cuando estábamos mirando el libro de Timoteo, donde dice en los postreros tiempos, lo acabamos de ver, segunda de Timoteo 3, volvamos ahí, segunda de Timoteo 3, dice, en los postreros tiempos, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mis amados, estos son tiempos peligrosos. Estos son tiempos peligrosos porque hay mucho engaño, mucha falsedad, mis amados. Hay mucha mentira. Hay mucha, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres, cuando el Señor en ningún momento nos dice que nos amemos más a nosotros mismos, sino el Señor dice que primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo, ¿cierto? Con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí en ningún momento el Señor dice que te amarás a ti mismo, porque de hoy en día, y ahí eso es como acerca como de la psicología, donde nos dicen, o yo he escuchado que dicen que conocimiento a sí mismo, tienes que amarte a ti mismo, tú eres, sí, somos importantes, pero no como para ponernos por encima, ¿no? Que tú eres demasiado importante, tú te tienes que amar a ti mismo y una cantidad de cosas, y es realmente eso es en contra de Dios, porque algo que Dios quiere de nosotros es que muramos al yo. Algo que Dios quiere de nosotros es que nosotros no nos amemos tanto a nosotros mismos, sino que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero el Señor primero quiere es que amemos, dice, primero amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo y gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que primero amemos al prójimo más que a nosotros mismos. Entonces esto es importante entenderlo, mis amados. Por eso ahorita vienen tantas cosas. Por eso vienen tantos pensamientos filósofos realmente que no están a la voluntad de Dios. Por eso hay tanta gente amadora a sí mismo, que se ama tanto. Por eso dice ahí, en ese mismo capítulo de segunda de Timoteo 3, dice, en el versículo 2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Cuando dice vanagloriosos, la palabra en hebreo vanagloria quiere decir fanfarrón. ¿Qué quiere decir una persona fanfarrona? Una persona que alardea de lo que tiene y de lo que ha hecho. Una persona orgullosa. Una persona que realmente es una persona que se cree que es muy importante. Y cuando dice fanfarrón, etimológicamente quiere decir vagamundo, increíble, ¿cierto? Porque uno dice, cuando estudia una palabra, dice, uy, Señor, pero todo esto quiere decir esta palabra. Fanfarrón quiere decir, en la etimología del vocabulario, quiere decir vagabundo. Y en ese tiempo dice que vagabundo era alguien que era charlatán ambulante, curandero. Dice, porque hacía propiedades milagrosas, cosas mágicas. Todo eso quiere decir una persona vanagloriosa, fanfarrona, una persona charlatana. Esas personas que vienen y le hablan y le dicen, venga, que aquí le traiga el dinero, que aquí le sanamos
le damos la sanidad y una cantidad de cosas. Entonces ahí es donde nosotros vemos que hay muchos fanfarrones aún en el púlpito, mis amados, diciendo ver cosas que Dios por su palabra dice que no, diciendo ver visiones, diciendo profetizando y una cantidad de cosas, fanfarronean, son charlatanes. Pero Dios, que es maravilloso, Él es el único que por su palabra verdaderamente nos ha mostrado cuál es la verdad, mis amados. Entonces por eso el Señor dice, tengamos cuidado porque vendrán tiempos peligrosos, tiempos donde realmente, aún si no estudiamos la palabra, vamos a ser engañados si no la estudiamos con diligencia. Por eso dice, procura con diligencia, ¿cierto? Dice ahí, cuando comenzamos a leer la Efesios, dice que aprovechando bien el tiempo con diligencia. Diligencia es algo es algo bueno, mis amados. O sea, ser diligente es algo que le agrada a Dios. Ser diligente es dar más de lo que nos piden. Amén. Aleluya. Entonces cuando dice, en este mismo versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, personas soberbias, altaneras, ponerse por encima de los demás. Esa es una persona soberbia. Dice que son los que tienen suficiente religión para ver las faltas de los demás, pero muy pocas para ver sus propias faltas. Esa es una persona soberbia. Dice que tienen apariencia de piedad, pero la negarán con sus hechos. Ahí lo decimos y lo podemos ver ahí en 2 de Timoteo, donde estamos en el versículo 5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es importante, mis amados, tener en cuenta. Por eso es bonito estudiar la palabra. Por eso es hermoso estudiar y escudriñar qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Cuando entendemos todo esto, ya no nos vamos a dejar engañar, porque vamos a entender lo que Dios nos quiere enseñar, mis amados. Por eso dice, vienen tiempos peligrosos, tiempos donde tenemos que estar realmente con los ojos bien abiertos, mis amados. Que no es fácil, mis amados, no es fácil, pero es importante tener en cuenta que Dios no lo advirtió porque nos ama, porque Él sí sabe el pasado, el presente y el futuro, y Él sabía que estos tiempos iban a venir. Por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, dice la palabra de Dios, que renovemos nuestra mente. Cuando dice renovar nuestra mente es que nosotros, ¿cómo la renovamos? Con su preciosa palabra. Pero vayámonos a Efesios 4, 21 al 23. Aleluya. Aleluya. Amén. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mis amados, ¿cómo nos renovamos? Estudiando su palabra. ¿Cómo nos renovamos? Decimos que el viejo hombre está viciado. El viejo hombre, el hombre pecaminoso, tiene ese vicio. Si es mentiroso, no es tan fácil que deje la mentira de un día para otro. Si de pronto dice malas palabras, no es tan fácil que de un día para otro deje de decirlas. Está viciado. Pero ¿cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra. Cuando estudiamos la palabra es como si el Señor nos empezara a limpiar. Él nos empieza a cambiar ese chip que teníamos. Dice que nos renovemos, renovar nuestra mente. Y nuestra mente se renueva con su palabra.
Dice, debemos aprovechar bien el tiempo para meditar en la palabra, para leer, para orar, para escuchar su voz, pero sabemos que la voz de Dios la escuchamos es leyendo la palabra, amén. Para servir a Dios, para servir a todo aquel que nos necesite, porque también eso es ser hijo de Dios. Hablábamos que día que si una persona dice tiene necesidad y nosotros le decimos pobrecito y ya oramos por él y le decimos al pobrecito, dice la palabra de Dios y dice que la fe sin obras es muerta. Cuando nosotros obramos, cuando de pronto una persona tiene necesidad y nosotros no solamente oramos, sino que obramos, le ayudamos, estamos ahí, con nuestras obras mostramos que somos hijos de Dios. Amén. Entonces no solamente es decir pobrecito y orar, no, es obrar también, mis amados. Dice también que renovar nuestra mente para enseñar su palabra, para visitar y dar una palabra a aquel que la necesita. Debemos estar en una constante comunión con Dios. Esto es aprovechar bien el tiempo, mis amados. Yo no estoy diciendo en este momento que de pronto solamente nos dediquemos a Dios y únicamente, no, las cosas de Dios son preciosísimas. También tenemos que sacar tiempo para nuestros hijos, para nuestra familia, pero es importante poner en primer lugar a Dios. Aleluya. En primer lugar, que Dios sea mi centro, que siempre que si yo voy a salir con mis hijos a compartir, que sea primero busque de Dios, primero doy testimonio, pero también comparto con mis hijos, también comparto con mi familia. Pero es importante aprovechar bien el tiempo, mis amados. El tiempo no se devuelve. El tiempo realmente es cuando uno pierde el tiempo no lo recuperamos nunca, mis amados. Qué bonito fuera que hoy tuviésemos 50 años y quisiéramos devolvernos 20 añitos y decir, quitemos estos 20 años, ya devuelvo 20 años y quedó de 30. No, mis amados. Ya lo que hicimos hasta aquí, lo hicimos hasta aquí. El tiempo no se recupera. El tiempo es algo que nunca recuperaremos. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aleluya. Entonces es importante tener en cuenta que como hijos de Dios debemos ser sabios. Dice el Señor, no necios. Porque acordémonos que los necios son los que conocen la palabra. No es que conozcan a Dios, porque cuando conocemos a Dios, realmente por su palabra, ya no somos los mismos. Una cosa muy diferente es conocer la palabra, no más conocerla, y otra cosa es conocer a Dios y ponerlo por obra. Amén. Entonces seamos sabios y entendidos, mis amados. Amén. Recordemos que los días son malos y debemos aprovechar bien el tiempo. Y por eso Dios nos dejó unas herramientas maravillosas para poder vencer y para poder destruir todas las artimañas del enemigo. Amén. Y una de las herramientas que Dios nos dejó fue la oración. Quiero que vayamos por un momento a Salmos 34, 17. Aleluya. Aleluya. Amén. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, ¿claman quiénes? Los justos. Los justos. Los hijos de Dios. Clamamos nosotros porque nosotros somos hijos de Dios, no porque seamos justos, sino porque somos justificados por su sacrificio que hizo por nosotros. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Qué hermoso es cuando tenemos angustia, cuando estamos necesitando de una palabra, necesitando de que alguien nos diga algo y clamamos a Dios y Él nos oye y Él nos libra de todas nuestras angustias. Qué hermoso es. Eso se siente muy bonito, mis amados. Por eso dice el Señor, clama. Cuando dice claman es que oran. Oran los justos, oran los hijos de Dios y Él los oye y los ayuda. Manda quizás a uno de nosotros para que les dé una palabra. O manda quizás, o
sea, el Señor mira de qué manera, pero Él inmediatamente oye y manda esa ayuda. Aleluya. Por eso es hermoso nuestro Dios. Él todo lo tiene bajo control. Aleluya. Una de las herramientas es la oración. Otra de las herramientas importantes es vigilar. Vayámonos a Marcos 13, 33 al 37, mis amados. Aleluya. Marcos. Amén. Aleluya. Amén. ¿Ya lo tienen, mis amados? Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es verdad, mis amados, por eso dice, velad y orad. Velar, ¿cierto? Velar, estar atentos, estar despiertos. Estar despiertos no quiere decir que no dormir físicamente, sino estar despiertos en nuestro espíritu. Amén. Dice, es como el hombre, acá está poniendo un ejemplo, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Acá está diciendo, velemos, estemos espiritualmente despiertos, porque no sabemos cuándo Dios venga por su iglesia. No sabemos, como dice, a la medianoche, al canto del gallo, solo el Señor lo sabe, pero estemos preparados. Por eso el Señor dice, primero oremos, segundo vigilemos, estemos despiertos, estemos atentos. Jesús nos advierte que estemos vigilando, que estemos alerta, que no nos durmamos porque la iglesia está dormida, mis amados. La iglesia del Señor está dormida. La iglesia no quiere velar. La iglesia no quiere orar. La iglesia no quiere, la iglesia está espiritualmente dormida. Y por eso el Señor dice, miremos, vigilemos. Y esto quiere decir que nos mantengamos en conexión con Dios, que mantengamos pendientes, que realmente miremos qué es lo que Dios quiere de nosotros, que escudriñemos su palabra, que la pongamos por obra, que estemos ayudando, que estemos vigilando, que estemos orando. Dios quiere todo ello. Y estas son unas herramientas muy grandes para aprovechar bien el tiempo, como el Señor nos da este consejo. Dice que los tiempos no son fáciles, porque los tiempos realmente son difíciles, mis amados. Es tanto que la misma palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor aún de los hijos de Dios